¿Qué? ¿Me vas a pagar? Yo tengo todo, pero lo que no tengo, lo que me has devuelto, es la esperanza. En una noche helada en Sao Paulo, una niña descalza de 8 años, llamada Lucía, entró en una tienda, abrazando a su hermano pequeño, Mateo, que lloraba incesantemente de hambre. Los dos se habían refugiado bajo un viaducto en la avenida Paulista con su madre, Clara. La fina llovizna se mezclaba con la niebla, cubriendo la ciudad con un velo grisáceo. Lucía intentaba proteger al pequeño Mateo, de 1900 en apenas 8 meses, del frío cortante. Clara, la madre de los niños, estaba a pocos metros, con la mirada perdida y murmurando palabras incomprensibles, sumergida en sus problemas de salud mental que se habían agravado drásticamente en los últimos meses. Para más videos como este, no olvides darle like, suscribirte y comentar desde qué ciudad nos ves. Comparte con tus amigos. Lucía sabía que no podía contar con su madre esa noche. El llanto de Mateo solo significaba una cosa: hambre. El poco dinero que habían conseguido se había acabado la mañana anterior. Con una determinación que superaba con creces su edad, Lucía arregló a su hermano en sus brazos, lo envolvió bien en su manta rasgada y salió a la noche fría. Sus pies descalzos tocaban el asfalto mojado mientras se apresuraba hacia la tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Un lugar que recordaba de los días mejores en los que su madre podía trabajar y comprar cosas básicas para ellos. Mientras tanto, a unas pocas cuadras del viaducto, en la cima de uno de los edificios más lujosos de la avenida Paulista, un empresario inmobiliario de 45 años, llamado Ricardo, observaba la ciudad desde su ático. Había acumulado una fortuna que no podría gastar en toda su vida. Sin embargo, todo el dinero del mundo no había podido llenar el vacío que había dejado la pérdida de su esposa, Elisa, 10 años atrás. Desde entonces, Ricardo se había convertido en un recluso, gestionando sus negocios a distancia y raramente saliendo de su apartamento, excepto para visitar la tumba de Elisa o para citas médicas inevitables. Esa noche, sintiéndose particularmente solo, tomó una decisión inusual: bajar a la calle y caminar sin rumbo. Se puso un abrigo oscuro y simple, ignorando los trajes de diseñador que llenaban su armario, solo queriendo sentir el pulso de la ciudad y recordar cómo era estar entre la gente común, viviendo vidas ordinarias. Por su parte, Lucía llegó a la tienda, sin aliento por la caminata. El encargado, don Joaquín, la miró con recelo, acostumbrado a ver a niños en situación de calle pidiendo comida o, en el peor de los casos, intentando robar. Con el corazón en la mano, Lucía, con toda la valentía que pudo encontrar, le pidió ayuda. «Por favor, señor, mi hermanito tiene mucha hambre», dijo Lucía. «Necesita leche, no ha comido nada en todo el día». Como si confirmara sus palabras, Mateo comenzó a llorar de nuevo, un sonido débil que indicaba su estado de desnutrición. Don Joaquín, ablandándose al ver al bebé, preguntó por su madre, y Lucía le explicó que su madre estaba enferma y que su padre no vivía con ellos. «¿Y tienes dinero para comprar la leche?», preguntó don Joaquín. Lucía bajó los ojos avergonzada, pero luego levantó la cabeza, con los ojos grandes y oscuros brillando con determinación. «Le juro que le pagaré cuando sea mayor», prometió. «Voy a estudiar mucho, a trabajar y volveré aquí para pagarle todo lo que me preste ahora, se lo prometo». En ese mismo momento, Ricardo entró en la tienda, deteniéndose al escuchar la voz infantil que hacía esa solemne promesa. Don Joaquín estaba a punto de responder cuando notó la presencia de Ricardo. «¿Qué necesita?», preguntó Ricardo, acercándose al mostrador. Lucía se giró, sorprendida por la intervención del desconocido. Ricardo vio a la niña,
y a pesar de su ropa sucia y sus pies descalzos, una dignidad en su postura y una determinación en su mirada lo impresionaron profundamente. No era la mirada de una niña pidiendo limosna, sino la de alguien que asumía una responsabilidad mucho más allá de su edad. «Coge lo que necesite», le dijo Ricardo a Lucía, y luego se volvió hacia don Joaquín. «Yo pagaré». Lucía, sorprendida por la generosidad, corrió a las estanterías y cogió un cartón de leche entera, el más nutritivo para su hermano. También cogió un paquete de galletas y algunas frutas. Al volver al mostrador, miró a Ricardo con una mezcla de gratitud y desconfianza. «Gracias, señor. También le pagaré cuando sea mayor». Ricardo sintió que algo se despertaba dentro de él, una emoción que no había sentido en años. Aquella niña, con toda su vulnerabilidad, demostraba una fuerza de carácter que muchos adultos que conocía no poseían. Ricardo pagó por las compras y ayudó a Lucía a organizar todo en una bolsa. «Voy a acompañarte», le dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la oferta. Las calles no son seguras para una niña que camina sola con un bebé. A pesar de la desconfianza, Lucía aceptó, dándose cuenta de que sería más fácil con alguien que la ayudara a llevar las compras. Mientras caminaban, Ricardo descubrió que ella tenía 8 años, que su madre, Clara, había trabajado como empleada de hogar hasta que sus problemas mentales se agravaron, y que Mateo era su medio hermano. Al llegar al viaducto, Lucía se detuvo. «Aquí es donde vivimos», dijo, señalando el espacio debajo de la estructura de hormigón. Ricardo sintió que el corazón se le encogía. Allí vivían decenas de personas en chozas improvisadas con 1900 lonas y cartón. Algunos pequeños fuegos de campamento intentaban ahuyentar el frío de la noche. «Lucía», una voz femenina llamó, y Ricardo vio a una mujer joven, no más de 30 años, que se acercaba rápidamente. A pesar de su aspecto descuidado, se notaba que Clara había sido hermosa. Era un momento de lucidez, y preguntó con preocupación dónde había estado Lucía. La niña explicó que había ido a buscar leche para Mateo, y que el Señor la había ayudado. Clara miró a Ricardo con desconfianza. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mi hija?». Ricardo levantó las manos en un gesto de paz. «Solo quería ayudar, señora. Encontré a su hija en la tienda de conveniencia, tratando de conseguir leche para el bebé». Clara tomó a Mateo de los brazos de Lucía y lo apretó contra su pecho, protectora. «Gracias por la ayuda, pero estamos bien», dijo Clara, la desconfianza evidente en su voz, los muros de los años de trauma y decepción levantados alrededor de su corazón. Ricardo pensó por un momento en darles dinero e irse, pero algo se lo impidió, la promesa de Lucía resonando en su mente. «No pueden quedarse aquí», dijo finalmente. «No con el bebé. Hace mucho frío y lloverá más fuerte esta noche». «No tenemos a dónde ir», respondió Clara a la defensiva, «y no aceptamos caridad». «No es caridad», respondió Ricardo rápidamente. «Es un préstamo, como el que su hija le prometió al dueño de la tienda. Pueden pagarme cuando puedan». Clara lo miró con sospecha, pero el llanto hambriento de Mateo hacía la decisión más urgente. «Conozco un hotel familiar cerca», continuó Ricardo. «Pueden quedarse allí esta noche, alimentar al bebé, tomar un baño caliente. Mañana hablaremos de los próximos pasos». Lucía miró a su madre con ojos suplicantes. «Por favor, mamá, por Mateo». Clara miró a su hijo, luego a Lucía y finalmente a Ricardo. Había algo en la mirada de ese extraño que no podía descifrar completamente. No era lástima ni deseo, como había visto tantas veces en los ojos de otros hombres. Era algo diferente, algo que parecía esperanza. Solo esta noche finalmente accedió. Mientras Ricardo ayudaba a la pequeña familia a recoger las pocas pertenencias que tenían, se preguntaba por qué se preocupaba tanto por el destino de esas personas que acababa de conocer.
Quizás, pensó, era porque esa niña determinada, con sus ojos llenos de esperanza y su solemne promesa, le había recordado algo que había olvidado en los últimos 10 años. El Hotel San Jorge no era lujoso, pero ofrecía habitaciones limpias y seguras. Cuando Ricardo entró en el vestíbulo acompañado de Clara, Lucía y el pequeño Mateo, el recepcionista se sorprendió. La apariencia de la familia contrastaba fuertemente con el ambiente simple pero limpio del hotel. Sin embargo, bastó con que Ricardo mostrara su tarjeta de crédito premium para que todas las puertas se abrieran. «Una habitación con 2 camas dobles, por favor», pidió Ricardo. «¿Y tienen una tienda de conveniencia o farmacia cerca? Necesitamos algunas cosas para el bebé». «Sí, señor», respondió el recepcionista tecleando rápidamente en el ordenador. «Tenemos una farmacia a 2 cuadras de aquí que funciona 24 horas y el hotel ofrece un servicio de entrega de artículos básicos, si lo prefiere». Ricardo optó por el servicio de entrega y además de los artículos para el bebé, pidió ropa limpia para todos. Mientras esperaba, notó que Clara se ponía cada vez más tensa a su lado, apretando a Mateo contra su pecho como si temiera que alguien se lo arrebatara en cualquier momento. «Todo está bien», murmuró él, tratando de tranquilizarla. «Están seguros aquí». Clara no respondió, pero Lucía, al percibir el malestar de su madre, le cogió la mano. «Todo va a estar bien, mamá. El señor Ricardo solo quiere ayudar». La habitación era sencilla pero cómoda. Tenía 2 camas dobles con sábanas limpias, un baño pequeño, una televisión e incluso un pequeño minibar. Para Lucía parecía un palacio. «¿Podemos bañarnos?», preguntó con los ojos brillando ante la perspectiva de agua caliente después de semanas de lavarse solo con botellas de agua mineral. «Claro», respondió Ricardo, mostrándole cómo funcionaba la ducha. «Hay toallas limpias ya allí. Esperaré abajo las entregas y luego hablaremos. ¿De acuerdo?». Cuando Ricardo se fue, Clara finalmente se relajó un poco, se sentó en la cama, todavía acunando a Mateo, y miró a su alrededor como si no pudiera creer dónde estaba. «Mamá, vamos a bañar a Mateo primero», sugirió Lucía, asumiendo su papel habitual de pequeña cuidadora. «Está todo sucio y tiene frío». Juntas, madre e hija, prepararon un baño tibio para el bebé en la pequeña bañera del baño. Mateo balbuceó de placer al sentir el agua tibia, quizás su primer baño adecuado en semanas. Mientras tanto, en el vestíbulo, Ricardo se encargaba de las entregas: pañales, toallitas húmedas, talco, leche en polvo para bebés, algunos juegos de ropa simples y dignos para Clara y Lucía, ropa para Mateo y algunos artículos de Midonsindos, alimentación básica. También pidió que enviaran una cena completa a la habitación. Mientras esperaba, su celular sonó. Era Marcelo, su abogado, y uno de los pocos amigos que había mantenido después de su autoimpuesto aislamiento. «Ricardo, ¿está todo bien? Saliste sin avisar a nadie». Carmen llamó preocupada. «Estoy bien, Marcelo. Solo necesitaba aire fresco». «¿Aire fresco? ¿Tú? El hombre que no ha salido de casa en cuánto tiempo? ¿5 años? No exageres. Salgo para visitar a Elisa». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Sí, visitas su tumba, pero eso no es vida, Ricardo. Elisa no querría eso para ti». Ricardo cerró los ojos, sintiendo el dolor familiar que siempre venía cuando pensaba en su esposa. «No quiero hablar de eso ahora. Solo llamé para avisar que no volveré a casa esta noche». «¿Qué? ¿Dónde te vas a quedar?» «En el Hotel San Jorge. Estoy ayudando a algunas personas». La vacilación en la voz de Ricardo alertó a Marcelo. «¿Qué personas, Ricardo? No te... Estás metiendo en problemas, ¿verdad?» «Nada de eso. Es una familia. Una madre con 2 hijos que vivían en la calle. El bebé tenía hambre». «Espera un momento», interrumpió Marcelo. «¿Recogiste a una familia de la calle?» «Ricardo, eso no es como adoptar un perro callejero. Hay trabajadores sociales, ONGs». «Lo sé.
cortó Ricardo, sintiéndose irritado por la reacción de su amigo. No estoy adoptando a nadie, solo estoy ofreciendo un lugar cálido para pasar la noche y algo de comer. Mañana los ayudaré a encontrar los servicios adecuados. Marcelo suspiró al otro lado de la línea. Está bien, solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Hay mucha gente por ahí que se aprovecharía de alguien en tu posición. No es el caso. Tenías que ver a esta niña, Marcelo. Tiene 8 años y ya cuida de su hermano como una madre. Prometió pagar por la leche cuando creciera. ¿Qué niño hace eso hoy en día? Cuando Ricardo regresó a la habitación, encontró a Lucía y a Clara transformadas. Ambas se habían bañado y vestido con parte de la ropa que la recepción les había entregado. Mateo, limpio y alimentado, dormía tranquilamente en la cama, envuelto en sábanas limpias. «Están geniales», comentó Ricardo, dejando las bolsas de compras sobre la mesa. Lucía sonrió, pasando la mano por su cabello aún húmedo. Incluso con ropa simple, unos jeans y una camiseta blanca, parecía una niña diferente. Clara también parecía más serena, aunque su mirada todavía llevaba esa mezcla de desconfianza y confusión. «Gracias por la ropa», dijo Clara, su voz casi un susurro. «Pagaremos por todo esto. No queremos deberle nada a nadie». Ricardo agitó la mano, restándole importancia. «Como dije, es un préstamo. Cuando estén mejor, pueden devolverlo ayudando a otra persona que lo necesite». Un toque en la puerta anunció la llegada de la cena. Ricardo había pedido una comida simple, pero nutritiva. Arroz, frijoles, bistec, ensalada y jugo natural. Lucía miró la comida como si fuera un banquete real. Durante la cena, Ricardo intentó conversar más con Clara, pero ella solo respondía con monosílabos. Lucía, por otro lado, estaba más abierta. Le contó a Ricardo cuánto le gustaba la escuela, especialmente sus clases de español, y cómo soñaba con ser escritora algún día. «La señora Aparecida, mi profesora de 2º grado, dijo que tengo talento para contar historias», explicó con orgullo. «Siempre gano los concursos de redacción». «Eso es maravilloso, Lucía», respondió Ricardo, genuinamente impresionado. «Quizás podamos ver cómo hacer para que vuelvas a la escuela». Clara levantó los ojos al escuchar eso. «Ya le dije que no necesitamos caridad». «No es caridad», insistió Ricardo. «Es una inversión. Invertir en la educación de Lucía es garantizar que pueda cumplir su promesa de pagar sus deudas cuando crezca. ¿No es así?». Algo parecido a una sonrisa pasó rápidamente por el rostro de Clara, pero pronto desapareció. Terminó su comida en silencio y se retiró al baño, dejando a Ricardo y Lucía solos. «Tu madre no siempre fue así, ¿verdad?», preguntó Ricardo con suavidad. Lucía negó con la cabeza. «No, antes era muy alegre. Cantaba todo el tiempo mientras limpiaba las casas donde trabajaba. Hacía pasteles de chocolate los fines de semana». La niña suspiró, pero luego apareció Bruno. «Es el papá de Mateo». Ricardo esperó, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo importante. La golpeaba, ocultaba los moretones, incluso cuando ella intentaba esconderlos, y bebía mucho. Gastaba todo, el dinero que mamá ganaba. Lucía bajó la voz, como si temiera ser escuchada. Una noche la golpeó tan fuerte que se desmayó. Llamé a la policía. Cuando llegaron, él ya se había escapado. Nunca más regresó. «Fuiste muy valiente», dijo Ricardo, sintiendo una mezcla de admiración por la niña y rabia por el hombre que había causado tanto sufrimiento. Después de eso, mamá comenzó a ponerse extraña. A veces habla sola o se queda mirando a la nada durante horas. Perdió su trabajo porque se olvidaba de ir a trabajar. Entonces ya no pudimos pagar el alquiler de nuestra habitación y terminamos en la calle. En ese momento, Clara salió del baño. Por la mirada que le lanzó a Lucía, Ricardo sospechó que había escuchado parte de la conversación. «Es hora de dormir, Lucía», dijo Clara firmemente. «Ya es tarde». Ricardo se levantó entendiendo la indirecta.
Bueno, los dejaré descansar. Me quedaré en la habitación de al lado si necesitan algo. Ya estaba en la puerta cuando Clara lo llamó. Señor. Ricardo, dijo. ¿Sí? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué quiere de nosotros realmente? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa, no porque no la esperara, sino porque no tenía una respuesta clara. Honestamente, no estoy seguro, admitió. Tal vez porque vi en Lucía algo que perdí hace mucho tiempo. Esperanza, determinación, la capacidad de hacer una promesa y realmente creer que la cumplirá. Clara lo estudió por un largo momento, como si intentara encontrar la mentira en sus palabras. Finalmente asintió ligeramente. Buenas noches entonces. Buenas noches. En la habitación de al lado, Ricardo se acostó en la cama, incapaz de dormir. ¿Qué estaba haciendo? Marcelo tenía razón. No era como adoptar un perro callejero. Esta familia tenía problemas complejos que no se resolverían con una noche en un hotel y algunas comidas. Clara claramente necesitaba ayuda psicológica. Lucía debería estar en la escuela, no cuidando a un bebé y preocupándose por las cuentas. Y el pequeño Mateo merecía crecer en un ambiente estable, con todas sus necesidades satisfechas. Pero ¿cómo ayudarlos sin herir el orgullo de Clara? ¿Cómo ganarse su confianza cuando ella, con toda la razón, desconfiaba de cualquiera que se acercara, especialmente de un hombre? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, Ricardo se dio cuenta de que, por primera vez en años, no estaba pensando en su propio dolor. La pérdida de Elisa, que lo había consumido durante una década, parecía momentáneamente desplazada a un segundo plano, sustituida por la preocupación por aquella pequeña familia. Tal vez Marcelo tenía razón en otro sentido. Tal vez Elisa no querría que él viviera como vivía, aislado en su torre de marfil, lejos del mundo. Tal vez ayudar a Clara, Lucía y Mateo era una forma de honrar la memoria de su esposa, que siempre había tenido un corazón generoso. Con estos pensamientos, Ricardo finalmente se durmió, planeando los próximos pasos para el día siguiente. En medio de la madrugada, un ruido lo despertó. Se sentó en la cama, confundido por un momento sobre dónde estaba. Luego volvió a escuchar el sonido de una puerta que se cerraba silenciosamente. Se levantó rápidamente y fue a la puerta de su habitación. La abrió a tiempo para ver a Clara cargando a Mateo y sujetando la mano de Lucía, dirigiéndose silenciosamente hacia las escaleras de servicio. «Clara», la llamó, manteniendo la voz baja para no molestar a los otros huéspedes. Ella se congeló. Luego se giró lentamente. Había miedo en sus ojos, pero también determinación. «Necesitamos irnos», dijo simplemente. «Son las 3 de la mañana. Ya hemos abusado demasiado de su bondad». El tono era educado, pero firme. Ricardo dio un paso hacia ellas y Clara retrocedió instintivamente. Él se detuvo, dándose cuenta de que tenía que tener cuidado. «Por favor, no se vayan. No es seguro afuera a esta hora, especialmente con los niños». «¿Por qué le importa?» La voz de Clara tenía un tono de desafío. «¿Qué quieres realmente de nosotros?» «Nada. Solo quiero ayudar. Nadie ayuda sin querer algo a cambio. Aprendí eso de la manera más difícil». Ricardo suspiró, entendiendo finalmente el miedo de Clara. Ella pensaba que él esperaba algún tipo de pago por su ayuda. «Clara, no es nada de eso. Lo juro, solo quiero ayudar porque puedo, porque ustedes merecen una oportunidad mejor, especialmente los niños». «Mamá», intervino Lucía, su voz pequeña pero firme. «El señor Ricardo es amable. No es como Bruno. Por favor, quedémonos. Hace frío afuera y Mateo acaba de dejar de toser». Clara miró a su hija, luego al bebé en sus brazos. Mateo dormía tranquilamente, su carita más sonrosada y sana después de una comida adecuada y una noche en un ambiente cálido. Ricardo vio la indecisión en los ojos de Clara y decidió arriesgar un enfoque diferente. «Mira, entiendo tu desconfianza, de verdad,
y si realmente quieres irte, no te lo impediré. Pero al menos déjame darles algo de dinero para un lugar seguro donde quedarse y mi número de teléfono en caso de que necesiten ayuda. Volvió rápidamente a su habitación y cogió su cartera. Sacó varios billetes de 100 reales, más que suficientes para algunas noches en otro hotel, y anotó su número de celular en un trozo de papel. Cuando regresó al pasillo, Clara todavía estaba allí, pareciendo atrapada entre el deseo de huir y la necesidad práctica de aceptar la ayuda ofrecida. «Toma», dijo, extendiendo el dinero y el papel. «Sin compromiso, sin obligaciones. Si quieren desaparecer, desaparezcan, pero sepan que la oferta de ayuda sigue en pie». Clara miró el dinero durante un largo momento. Entonces, para sorpresa de Ricardo, negó con la cabeza. «No podemos aceptarlo. Ya le debemos demasiado a usted». «Entonces, quédense al menos hasta el amanecer. Después, si todavía quieren irse, yo mismo los llevaré a donde quieran». Lucía miró a su madre con ojos suplicantes. «Por favor, mamá». El rostro de Clara era una máscara de emociones en conflicto. Finalmente, asintió, rígidamente. «Hasta el amanecer, luego decidimos». Mientras las tres regresaban a la habitación, Ricardo sintió un inmenso alivio. Había ganado un poco más de tiempo. Tiempo para intentar construir algo de confianza. Tiempo para intentar encontrar una solución más permanente a los problemas de esa familia. Lo que él no sabía era que Clara, después de volver a acostar a los niños, se sentó junto a la ventana y se quedó observando la ciudad hasta el amanecer, dividida entre el arraigado miedo a confiar y la frágil esperanza de que tal vez, esta vez, la bondad fuera real. El amanecer llegó con los primeros rayos de sol que penetraban por las rendijas de la cortina del hotel. Ricardo se despertó temprano, inquieto después de la casi fuga de la madrugada. Se duchó rápidamente y llamó a Marcelo. «Necesito tu ayuda», dijo tan pronto como su amigo contestó. «¿Recuerdas a la familia que mencioné ayer? Quiero ayudarlos de una manera más permanente». «Ricardo», el tono de Marcelo era de advertencia. «Solo escúchame, ¿de acuerdo? La madre tiene problemas psicológicos, probablemente resultado de una relación abusiva. La niña de 8 años prácticamente está criando al bebé sola. Estaban viviendo debajo de un viaducto, Marcelo». Hubo un suspiro al otro lado de la línea. «¿Y qué pretendes hacer? ¿Adoptarlos?» «No exactamente, pero pensé en ofrecerles uno de mis apartamentos para que se queden por un tiempo, el que está vacío en Liberdade, y tal vez ayudar a la madre a conseguir el tratamiento psicológico y a la niña a volver a la escuela». «Apenas conoces a estas personas, Ricardo», dijo Marcelo. «¿Y si la madre tiene otros problemas? Drogas, deudas con personas peligrosas?» «Nada de eso. Es una mujer trabajadora que ha pasado por momentos difíciles, e incluso si tuviera otros problemas, los niños no tienen la culpa, ¿verdad?» Otro suspiro de Marcelo. «¿Qué quieres que haga?» «Necesito que prepares un contrato simple de usufructo para el apartamento y tal vez puedas ayudarme a encontrar una buena clínica psicológica que acepte pacientes sin seguro médico». «Mi prima es psicóloga», respondió Marcelo después de una pausa. «Fernanda, ella trabaja con casos de trauma. Hablaré con ella». «Gracias, Marcelo. Sabía que podía contar contigo». «Solo ten cuidado, Ricardo. Tu corazón está en el lugar correcto, pero no todo el mundo tiene buenas intenciones». Después de colgar, Ricardo pidió que le sirvieran el desayuno en su habitación y luego llamó suavemente a la puerta de la habitación de al lado. Fue Lucía quien abrió, ya vestida y con el pelo peinado. «Buenos días, señor Ricardo», lo saludó con una sonrisa tímida. «Buenos días, Lucía. ¿Todos durmieron bien?» «Sí, señor. Mateo solo se despertó una vez para comer y mamá se está bañando ahora». Ricardo notó que la niña parecía más relajada que el día anterior. Una buena noche de sueño en una cama cómoda hacía maravillas. «Pedí el desayuno para todos nosotros. Debería llegar en unos minutos».
Los ojos de 1900 Lucía se iluminaron al escuchar pan de queso. Ricardo se rió. Claro que hay pan de queso y otras cosas ricas también. En ese momento, Clara salió del baño, vestida con la ropa simple, pero limpia, que Ricardo había provisto. Su cabello mojado enmarcaba un rostro que, a pesar de los signos de cansancio y preocupación, conservaba los rasgos de una belleza que un día debió de haber sido notable. «Buenos días», dijo, su voz aún con esa nota de cautela. «Buenos días, Clara. Espero que hayan dormido bien». Antes de que ella pudiera responder, un golpe en la puerta anunció la llegada del desayuno. Una mesa móvil fue llevada al interior de la habitación, cubierta con una variedad de alimentos. «¡Wow!», exclamó la niña. «Parece un desayuno de película». Incluso Clara pareció impresionada, aunque intentó disimularlo. Mateo, que acababa de despertar, miraba todo con los ojos muy abiertos desde su cuna improvisada, hecha con almohadas. Mientras comían, Ricardo intentó abordar el tema que lo preocupaba. «Clara, sobre anoche». Ella lo interrumpió, con su taza de café a medio camino de su boca. «Le pido disculpas por aquello. Fue un momento de pánico. No estoy acostumbrada a aceptar ayuda. No tienes que disculparte. Lo entiendo perfectamente. De hecho, quería hablar sobre los próximos pasos». «¿Próximos pasos?». «Sí. No pueden volver a las calles, especialmente con Mateo». Clara bajó los ojos. «Lo sé. Estuve pensando. Tal vez podríamos buscar un albergue por ahora. Escuché de uno en Barra Funda que acepta familias. Tengo una propuesta mejor», dijo Ricardo con cautela. «Tengo un apartamento en Liberdade que está desocupado. No es grande ni lujoso, pero tiene 2 habitaciones. Es limpio y seguro. Podrían quedarse allí mientras se reorganizan». Clara lo miró con esa mezcla ya familiar de desconfianza y esperanza. «¿Y cuánto costaría el alquiler?». «Nada, al menos por ahora. No podemos aceptar eso». «Clara», Ricardo se inclinó ligeramente sobre la mesa. «No es y caridad, es una oportunidad. Una oportunidad para que te recuperes, para que Lucía vuelva a la escuela, para que Mateo crezca en un ambiente seguro. Cuando estés mejor y encuentres un trabajo, podremos negociar algún tipo de alquiler». «¿Por qué está haciendo esto?». La pregunta sonó casi como una acusación. «Ni siquiera nos conoce». Ricardo reflexionó por un momento. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo entendía completamente? Cuando Lucía dijo: «Le juro que le pagaré cuando sea mayor en esa tienda», algo se despertó en mí. Me di cuenta de que he estado existiendo durante años, no viviendo de verdad. Ustedes me recordaron que todavía existe el coraje y la dignidad en el mundo, incluso en las circunstancias más difíciles. Lucía, que había estado escuchando atentamente mientras mordía un pan de queso, intervino. «Usted parece triste. ¿Le pasó algo malo a usted también?». La pregunta directa e inocente de la niña tomó a Ricardo por sorpresa. Por un momento, la máscara de control que había usado durante tantos años amenazó con caerse. «Sí, Lucía, perdí a alguien muy importante para mí. Mi esposa Elisa, hace 10 años, pero a veces parece que fue ayer». «¿Se enfermó?», preguntó Lucía con la curiosidad natural de una niña. Ricardo dudó. «Sí, en cierto modo. No era toda la verdad, pero tampoco era una mentira. La depresión que había consumido a Elisa después de la pérdida de su tercer bebé muerto al nacer era de hecho una enfermedad, una que él no había sabido reconocer a visa tiempo». Clara observó a Ricardo atentamente y algo en su mirada cambió. Tal vez fue el reconocimiento de un dolor familiar, aunque diferente al suyo. «Lo siento mucho», dijo ella finalmente, y por primera vez su voz contenía una empatía genuina. «Gracias», respondió Ricardo. Hubo un momento de silencio respetuoso antes de que él continuara. «Entonces, sobre el apartamento, ¿qué opinan?». Clara miró a Lucía, que apenas contenía su emoción, y a Mateo, que jugaba feliz con un trozo de pan. Después de un largo momento, asintió.
¿Podemos ver el lugar primero? La sonrisa de Ricardo fue la más genuina en años. Claro, podemos ir hoy mismo. Unas horas más tarde, después de resolver los trámites de salida del hotel y de que Ricardo proveyera más ropa y suministros, se dirigieron al apartamento en Liberdade. El inmueble estaba en un edificio antiguo, pero bien conservado, a unas pocas cuadras de la estación de metro. No era lujoso como el ático de Ricardo en la Paulista, pero aún así era cómodo y acogedor. Este lugar pertenecía a mi abuela, explicó Ricardo mientras subía con ellos en el ascensor. Vivió aquí hasta que se hizo muy mayor y tuvo que ir a una residencia de ancianos. Después de que se fue, no tuve el coraje de venderlo o alquilarlo. Vengo aquí de vez en cuando para ver si todo está en orden. El apartamento tenía aproximadamente 70 metros cuadrados, con una modesta sala de estar, cocina americana, 2 dormitorios y un baño. La decoración era antigua, pero de buen gusto. «Es hermoso», susurró Lucía, corriendo hacia la ventana de la sala que ofrecía una vista parcial del barrio. Clara caminaba lentamente por el apartamento, tocando los muebles como si no pudiera creer que fueran reales. «Es mucho más grande que cualquier lugar donde hayamos vivido», comentó en voz baja. Ricardo los observó a ambos explorar el espacio, sintiendo una extraña satisfacción. Mateo, en los brazos de Clara, balbuceaba alegremente. «Tiene todo lo que necesitan. Refrigerador, estufa, lavadora. Los armarios están llenos de productos básicos de limpieza y algunos alimentos no perecederos. El baño tiene toallas limpias y productos de higiene». «¿De verdad podemos quedarnos aquí?», preguntó Lucía con sus grandes ojos fijos en Ricardo, con una mezcla de esperanza e incredulidad. «Pueden», confirmó él, «por el tiempo que necesiten». Clara aún parecía dudar. «¿Y qué pensarán los vecinos?». «No te preocupes por eso. Este es un edificio tranquilo con residentes que respetan la privacidad de los demás. Además», añadió Ricardo con una pequeña sonrisa, «siempre puedo decir que son parientes lejanos que vinieron a pasar una temporada en Sao Paulo». Esto le arrancó una tímida sonrisa a Clara. Quizás la primera genuina que Ricardo había visto desde que la conoció. «Hay una cosa más que me gustaría discutir», continuó cautelosamente. «Sobre tu salud, Clara». Inmediatamente, la sonrisa de ella desapareció, sustituida por una expresión defensiva. «¿Qué tiene mi salud?». «Nadie dice que estás loca», respondió Ricardo suavemente, «pero a veces todos necesitamos ayuda para lidiar con experiencias difíciles. Yo mismo hice terapia durante años después de perder a Elisa». «¿Ayudó?», preguntó Lucía, que se había acercado silenciosamente. Ricardo sonrió tristemente a la niña. «Sí, ayudó. No hizo que el dolor desapareciera por completo, pero me enseñó a vivir con él. Y creo que habría ayudado aún más si no me hubiera detenido prematuramente». Clara observó la interacción entre los dos, su rostro una máscara impenetrable. Finalmente suspiró. «Lo pensaré». «Es todo lo que pido», respondió Ricardo. «La decisión es completamente tuya». Pasaron el resto de la tarde organizando el apartamento y haciendo una lista de lo que aún necesitaban comprar. Ricardo prometió traer más cosas al día siguiente y ayudarlos a familiarizarse con el barrio. Cuando llegó el momento de que Ricardo se fuera, Lucía sorprendió a todos, abrazándolo. Impulsivamente, «Gracias, señor Ricardo», murmuró contra su pecho. «Cuidaremos bien de su casa, se lo prometo». Ricardo sintió un nudo en la garganta mientras le devolvía el abrazo. «Sé que lo harás, Lucía». Mirando a Clara, que observaba la escena con una expresión indescifrable, añadió: «Mi número está anotado allí en el refrigerador. Llamen si necesitan algo en cualquier momento». Clara asintió, todavía pareciendo un poco perdida, como si no pudiera creer el giro que sus vidas habían tomado en menos de 24 horas. De regreso a su solitario ático, Ricardo reflexionaba sobre el extraño curso de los acontecimientos.
Todavía no podía explicar completamente por qué se preocupaba tanto por esa familia. Tal vez fue la promesa inocente de Lucía la que lo había conmovido tan profundamente, o tal vez fue el hecho de que, por primera vez en una década, se sintiera útil, necesario. Elisa siempre había dicho que su mayor talento era ver el potencial en las personas, creer en ellas cuando ni siquiera ellas mismas creían. Quizás, pensó Ricardo, esta sea una forma de honrar la memoria de mi esposa, creer en el potencial de Clara y Lucía, darles la oportunidad que necesitaban para reconstruir sus vidas. En las semanas siguientes, una rutina comenzó a establecerse. Ricardo visitaba el apartamento en Liberdade casi a diario, siempre trayendo algo: comida, juguetes para los niños, libros para Lucía, que se reveló como una ávida lectora a pesar de la interrupción en su educación formal. Poco a poco, Clara comenzó a mostrar signos de mejoría. Después de mucha vacilación, aceptó reunirse con la doctora Fernanda, la psicóloga recomendada por Marcelo, y las sesiones semanales parecían ayudar. Lucía floreció en el nuevo ambiente. Ricardo logró matricularla en una buena escuela pública cerca del apartamento, y ella rápidamente se destacó en sus clases, especialmente en español y artes. Todas las tardes regresaba de la escuela llena de historias sobre sus profesores, compañeros de clase y las cosas nuevas que había aprendido. Mateo, beneficiándose de la alimentación adecuada y los cuidados constantes, se transformó de un bebé frágil y lloroso en un niño regordete y risueño. Sus primeras palabras fueron «mamá» y, para sorpresa de todos, «Cardo», su intento de decir Ricardo. Para Ricardo, estas visitas se convirtieron en el punto culminante de sus días. Por primera vez en años, se encontró anticipando el mañana en lugar de temerlo. Descubrió placer en cosas simples: ayudar a Lucía con la tarea, escuchar a Clara hablar de su progreso en la terapia, jugar con Mateo en la alfombra de la sala. Una tarde, mientras ayudaba a Lucía con un proyecto de ciencias, Ricardo notó varios dibujos colgados en la pared de la habitación que ella compartía con Mateo. Eran dibujos infantiles, pero llenos de vida y color, mostrando 4 figuras: una niña, un bebé, una mujer y un hombre. «Es nuestra familia», explicó Lucía al notar su mirada. «Yo, Mateo, mamá y usted». Ricardo sintió que algo se le apretaba en el pecho. Familia. No había pensado en esa palabra asociada a sí mismo desde la partida de Elisa. «Es un dibujo hermoso, Lucía», logró decir, disimulando la emoción en su voz. Más tarde, esa noche, después de que los niños se acostaran, Clara invitó a Ricardo a una taza de té en el pequeño balcón del apartamento. Era la primera vez que ella tomaba tal iniciativa, y Ricardo se dio cuenta de cuánto significaba eso en términos de confianza ganada. La doctora Fernanda dijo que necesito aprender a hablar sobre las cosas que sucedieron, comenzó Clara, mirando su taza en lugar de a Ricardo. Ricardo asintió, manteniéndose en silencio, dándole espacio para continuar a su propio ritmo. «Conocí a Bruno cuando trabajaba como cajera en un supermercado», dijo. «Él era guardia de seguridad allí. Al principio era tan amable, tan atento. No me di cuenta de las señales de alarma, los celos excesivos, la forma en que me aislaba, las pequeñas mentiras». Tomó un sorbo de té, como si buscara fuerzas en el líquido caliente. «Cuando quedé embarazada de Mateo, las cosas empeoraron. Empezó a beber más, a volverse más violento. Quería irme, pero no tenía a dónde ir». Ricardo escuchaba atentamente, sintiendo una creciente ira contra el hombre que había causado tanto sufrimiento a esta mujer y a sus hijos, pero mantuvo el rostro tranquilo, sin querer interrumpir el momento de apertura de Clara. «La noche que Lucía mencionó, cuando me agredió tan violentamente, realmente pensé que no sobreviviría. Cuando desperté en el hospital y supe que Lucía había llamado a la policía, sentí tanto orgullo de ella como miedo de lo que Bruno haría cuando regresara.
¿Regresó?, preguntó Ricardo suavemente. Clara negó con la cabeza. Desapareció por completo, pero el miedo se quedó. El miedo y algo más, algo roto dentro de mí. Empecé a tener pesadillas, flashbacks. A veces me perdía por completo, como si mi mente simplemente se apagara para protegerse. Fue entonces cuando comencé a perder trabajos, a no poder cuidar adecuadamente de los niños. Finalmente, miró a Ricardo, con los ojos brillando con lágrimas contenidas. La doctora Fernanda dice que tengo trastorno de estrés postraumático, que no es mi culpa, que es una respuesta normal a un trauma anormal que viví. Estamos trabajando en eso. Me alegro de que estés recibiendo la ayuda que mereces, Clara, dijo Ricardo sinceramente. Todo esto es gracias a usted, respondió ella. A veces todavía me pregunto, ¿por qué se preocupó por nosotros esa noche? ¿Por qué sigue preocupándose? Ricardo pensó por un momento. Cuando vi a Lucía en esa tienda haciendo esa promesa con tanta convicción, fue como si algo se despertara en mí. Algo que había estado dormido desde que perdí a Elisa. Una especie de propósito, tal vez. Clara estudió su rostro. Nunca me contó exactamente cómo la perdió. Ricardo respiró hondo. Era justo, pensó. Ella había compartido su dolorosa historia. Él podría compartirla. Es suya. Elisa y yo intentamos tener hijos durante años. Ella se embarazó 3 veces y las 3 veces los niños no llegaron a nacer. Hizo una pausa. Los recuerdos aún dolorosos, incluso después de tanto tiempo. La última vez, ella cayó en una profunda depresión. Yo no me di cuenta de lo grave que era. Estaba demasiado ocupado con el trabajo, con planes para el futuro, planes que siempre incluían cuando tengamos hijos. Cerró los ojos por un momento. Un día volví a casa y la encontré. Se había tomado una cantidad enorme de medicamentos. Dejó una carta diciendo que ya no soportaba el dolor, que sentía que había fallado como mujer, como esposa. No fue su culpa, dijo Clara suavemente. La parte racional de mí lo sabe, pero hay otra parte que siempre se preguntará si podría haber hecho más, si podría haber notado las señales, haber estado más presente. Se quedaron en silencio por un tiempo, cada uno absorbiendo la historia del otro, encontrando un extraño consuelo en la comprensión mutua de sus diferentes formas de dolor. Gracias por confiarme tu historia, dijo Clara finalmente, y gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. No tienes que agradecerme. Ustedes también trajeron algo de vuelta a mi vida. Ricardo sonrió ligeramente. Además, recuerda que todo es un préstamo. Lucía prometió pagarme cuando sea mayor. Clara se rió, un sonido ligero y genuino que Ricardo se dio cuenta de que estaba escuchando cada vez con más frecuencia en los últimos días. Ella nunca olvida una promesa, esa niña. Es una cualidad rara en estos días, respondió Ricardo, sintiendo un orgullo casi paternal al hablar de Lucía. Lo que ninguno de los dos podía imaginar en ese momento sereno era que la paz que habían construido pronto se vería perturbada. Bruno, el padre de Mateo, no había desaparecido para siempre como esperaban, y pronto su sombra volvería a proyectarse sobre sus vidas. La primavera llegó a São Paulo, trayendo consigo la floración de los cerezos en el barrio de 1900. Liberdade. Para Lucía, que nunca había visto tal espectáculo, era como entrar en un cuento de hadas. 3 meses habían pasado desde esa noche fría de diciembre y los cambios eran notables en todos ellos. Clara, gracias a las sesiones regulares con la doctora Fernanda y la medicación adecuada, parecía más presente, más conectada con el mundo a su alrededor. Sus episodios de disociación se volvieron raros e incluso había comenzado a considerar la posibilidad de volver a trabajar. Lucía florecía en la escuela, donde había hecho amigos y ganado la admiración de sus profesores con su inteligencia y determinación. Su talento para la escritura se destacaba. Recientemente había ganado un concurso de redacción
con una historia sobre una niña que le prometía a la luna que un día construiría una escalera para visitarla. Mateo, ahora con casi 1 año, era un niño sano y alegre que daba sus primeros pasos inciertos, llenando el apartamento con sus risas y balbuceos. Y Ricardo había redescubierto algo que pensaba que había perdido para siempre: la capacidad de mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de resignación. La pequeña familia que había encontrado por casualidad esa noche de invierno se había convertido en el centro de su vida. Aún gestionaba sus negocios, por supuesto, pero ahora lo hacía con un propósito renovado, sabiendo que cada día de trabajo significaba más recursos para garantizar el bienestar de Clara y los niños. Esa mañana en particular de marzo, Ricardo llegó al apartamento más temprano de lo habitual, trayendo una sorpresa. «Entradas para el acuario de Sao Paulo», anunció, mostrando los billetes a Clara mientras Lucía saltaba de emoción. «Pensé que sería un buen plan para este sábado. A Mateo le encantará ver los peces de colores. Nunca he ido a un acuario», exclamó Lucía con los ojos brillando. «¿Hay tiburones de verdad?» «Sí, los hay», confirmó Ricardo, sonriendo ante el entusiasmo de la niña. «Y pingüinos y nutrias y muchas otras criaturas marinas interesantes». Clara sonrió, observando la interacción entre los dos. Con el paso de los meses, la presencia constante de Ricardo en sus vidas se había vuelto algo natural, cómodo. Todavía mantenía cierta reserva, una barrera de protección construida después de años de trauma, pero no podía negar que él había demostrado día tras día que era digno de confianza. «Suena maravilloso», dijo, meciendo a Mateo en sus brazos. El bebé, como si entendiera la conversación, aplaudía alegremente. «Gracias, Ricardo». Él agitó la mano restándole importancia al agradecimiento, como siempre hacía. «Es solo un paseo. Se merecen divertirse un poco». Después de que Ricardo se fue, prometiendo volver el sábado a buscarlos, Clara preparó el desayuno mientras Lucía terminaba de arreglarse para ir a la escuela. Era una rutina simple y hogareña, pero que ambas habían aprendido a valorar después de los meses de inestabilidad en las calles. «Mamá», llamó Lucía mientras mordía una tostada con mermelada. «¿Te gusta el tío Ricardo, verdad?» La pregunta tomó a Clara por sorpresa. «Claro que me gusta. Ha sido muy amable con nosotros». «No, quiero decir, ¿te gusta de verdad? ¿Como novio?» Clara casi se atraganta con su café. «Lucía, ¿de dónde sacaste esa idea?» La niña se encogió de hombros con esa perspicacia más allá de su edad que a veces asustaba a Clara. «Sonríes diferente cuando él está cerca y él también te sonríe diferente a ti. Solo nos estamos acostumbrando a volver a confiar, Lucía. Es complicado para los adultos». Clara sintió que sus mejillas se ponían rojas, molesta consigo misma por sonrojarse como una adolescente. «Creo que sería genial», declaró Lucía con la simplicidad de una niña. «Él nos hace felices y creo que nosotros también lo hacemos feliz a él». Antes de que Clara pudiera dar una respuesta adecuada, sonó el timbre. Con el ceño fruncido, miró el reloj. Era demasiado temprano para la furgoneta escolar de Lucía. «¿Quién será?», murmuró, dirigiéndose a la puerta. Cuando miró por la mirilla, sintió que su corazón se detenía. Al otro lado de la puerta había un rostro que ella había rezado por no volver a ver. «¡Bruno!». Clara retrocedió, sintiendo que el pánico familiar comenzaba a apoderarse de ella. Sus manos temblaban y, por un momento, temió caer en uno de sus episodios disociativos. Respiró hondo, tratando de recordar las técnicas que la doctora Fernanda le había enseñado. «¿Quién es, mamá?», preguntó Lucía acercándose. Clara se recuperó lo suficiente para responder. «Nadie importante. Termina tu desayuno. Ya casi es hora de que llegue la furgoneta». El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez, seguido de golpes en la puerta. «Sé que estás ahí, Clara». La voz de Bruno
ligeramente amortiguada por la puerta, todavía tenía el poder de helar su sangre. «Abre esa puerta. Necesitamos hablar de mi hijo». Clara cogió su celular, con los dedos aún temblorosos, y envió un mensaje rápido a Ricardo. «Bruno está aquí. Por favor, ven rápido». «¿Quién es, mamá?», insistió Lucía, ahora claramente asustada. Es el papá de Mateo», respondió Clara, intentando mantener la voz tranquila. «Ve a la habitación con tu hermano, Lucía». Ahora la mirada de la niña se llenó de comprensión y miedo. Rápidamente cogió a Mateo, que jugaba en el corralito, y lo llevó a la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Los golpes en la puerta continuaban, cada vez más fuertes. «Clara, no seas estúpida. Abre esa puerta, o la tiraré abajo. Solo quiero ver a mi hijo». Clara respiró hondo de nuevo, reuniendo coraje. «Vete, Bruno, no hay nada de qué hablar». «¿Cómo me encontraste?», gritó de vuelta. «Tu hermana», respondió él. «Sofía, me la encontré por casualidad en el centro. Me contó que tú y los niños vivían en Liberdade, en un apartamento que algún ricachón les dio. No fue difícil localizarte después de eso». Clara cerró los ojos, sintiendo una punzada de traición. «¿Qué quieres, Bruno? Desapareciste hace más de un año. ¿Por qué volver ahora?». Hubo una pausa antes de que él respondiera, su voz de repente más suave, casi seductora, un tono que Clara conocía bien y que siempre precedía a sus peores manipulaciones. «He cambiado, Clara. He estado en tratamiento. Dejé de beber. Conseguí un trabajo estable. Solo quiero una oportunidad para conocer a mi hijo, para ser parte de su vida». Clara sintió que una risa amarga subía por su garganta. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas promesas durante su relación? ¿Cuántas veces las había creído solo para ver a Bruno recaer en sus viejos hábitos pocos días después? «No te creo, Bruno. Y no voy a dejar que te acerques a Mateo». La fachada de calma de Bruno se desmoronó instantáneamente. «Es mi hijo. Tengo derechos. ¿Y quién es este tipo rico que las mantiene? ¿Qué le estás dando a cambio, Clara? ¿Lo mismo que me dabas a mí?». La insinuación sucia hizo que el estómago de Clara se revolviera, pero también encendió una chispa de ira. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a aparecer después de todo ese tiempo, haciendo exigencias e insultos? «Vete, Bruno», repitió, su voz más firme esta vez. «O llamaré a la policía». «¡Llama!», gritó él. «¿Crees que tengo miedo? Conseguiré la custodia de Mateo, Clara. Ahora tengo un trabajo. Puedo demostrar que soy un padre adecuado. ¿Y tú qué tienes? Un diagnóstico de enfermedad mental y un historial de vivir en las calles». Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo físico. Tenía razón en un punto. A los ojos de la ley, su reciente condición de salud mental podría usarse en su contra. En ese momento, el celular de Clara vibró con un mensaje de Ricardo. «Estoy en camino. Ya llamé a la seguridad del edificio. No abras la puerta bajo ninguna circunstancia». Clara sintió un leve alivio. Ricardo estaba en camino. Él sabría qué hacer. Los golpes en la puerta finalmente cesaron y por un momento Clara pensó que Bruno se había rendido. Luego escuchó su voz, más controlada ahora, pero no menos amenazadora. «Volveré, Clara, con abogados. No me impedirás ver a mi hijo». Los pasos que se alejaban indicaron que finalmente se iba. Clara se deslizó hasta el suelo, sus piernas cediendo bajo el peso del miedo y la ansiedad. Así la encontró Ricardo 10 minutos después, cuando llegó con el portero y un guardia de seguridad del edificio. «¡Clara!», exclamó arrodillándose a su lado. «¿Estás bien? ¿Te lastimó?». Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Ricardo la ayudó a levantarse y la condujo al sofá. «¿Los niños?», preguntó, mirando a su alrededor preocupado. «En la habitación», logró responder Clara. «Están bien». Como si hubiera escuchado su nombre, Lucía apareció en la puerta de la habitación, sosteniendo a Mateo. Sus ojos estaban muy abiertos y asustados. «¿Ya se fue?», preguntó en voz baja.
Ricardo asintió, abriendo los brazos. Lucía corrió hacia él, todavía cargando a su hermano, y enterró su rostro en su pecho. Tenía miedo, murmuró. Lo sé, querida, respondió Ricardo abrazándola protectoramente. Pero todo está bien ahora, no dejaré que les pase nada. Mientras calmaba a Lucía, Ricardo intercambió miradas significativas con Clara. Ambos sabían que esto no había terminado. Bruno volvería, y cuando lo hiciera, estaría armado con la ley a su favor. En las semanas siguientes, la amenaza de Bruno se cernió sobre ellos como una nube oscura. Ricardo contrató a uno de los mejores abogados de familia de São Paulo, el doctor Mauricio Bueno, para que los asesorara sobre cómo proceder. La situación es complicada, explicó el doctor Mauricio durante una reunión en su lujosa oficina. Como padre biológico, Bruno tiene derechos legales. Sin embargo, su historial de violencia doméstica y abandono juega a favor de ustedes. Temo que use mi diagnóstico en mi contra, confesó Clara, retorciéndose nerviosamente las manos. Es una posibilidad, admitió el abogado. Pero tenemos puntos fuertes. Usted está en tratamiento, tomando medicación regularmente y, claramente, es capaz de cuidar de sus hijos. Además, el hecho de que Bruno haya desaparecido durante tanto tiempo sin ofrecer ningún tipo de apoyo financiero o emocional es un punto significativo a nuestro favor. ¿Y si realmente ha cambiado?, preguntó Clara en voz baja. ¿Y si realmente dejó de beber? ¿Y si consiguió un trabajo? Ricardo la miró con sorpresa. ¿Estás considerando dejar que vea a Mateo? Clara suspiró. No lo sé, Ricardo. Una parte de mí está aterrorizada con la idea, pero... Otra parte. Mateo tiene derecho a conocer a su padre, ¿no? Es una decisión que solo tú puedes tomar, Clara, intervino el doctor Mauricio suavemente. Pero sugiero cautela. Las personas con un historial de violencia doméstica a menudo muestran arrepentimiento y prometen cambiar como parte del ciclo de abuso. Ricardo asintió, recordando algo que la doctora Fernanda había mencionado. A veces, el contacto con el agresor puede ser traumático, no solo para la víctima directa, sino también para los niños que presenciaron el abuso. Clara lo miró, agradecida por su comprensión. No quiero que se acerque a Lucía. Ella vio cosas que ningún niño debería ver. Podemos solicitar que cualquier visita sea supervisada, sugirió el abogado, en un ambiente neutral con la presencia de un trabajador social. ¿Y si intenta llevarse a Mateo? La voz de Clara tembló al expresar su mayor miedo. Tomaremos todas las precauciones legales para evitarlo, aseguró el doctor Mauricio. Y mientras los procedimientos legales estén en curso, sugiero que redoblen los cuidados, cambien sus rutinas, eviten lugares predecibles. Ricardo, que había estado pensativo durante toda la conversación, finalmente habló. Tengo una casa en Atibaia. Está a aproximadamente 1 hora de São Paulo, en un condominio cerrado con seguridad las 24 horas. ¿Podrían quedarse allí mientras resolvemos esta situación? Clara lo miró sorprendida. ¿Pero qué pasa con la escuela de Lucía? ¿Y mis sesiones con la doctora Fernanda? Podemos encontrar una escuela temporal para Lucía en Atibaia, y en cuanto a la doctora Fernanda, estoy seguro de que ella aceptaría hacer sesiones en línea por un tiempo. Su seguridad es lo más importante ahora. La idea de dejar el apartamento en Liberdade, que se había convertido en un verdadero hogar para ellos, entristeció a Clara, pero la perspectiva de sentirse segura, lejos del alcance de Bruno, era tentadora. Lo pensaré, dijo finalmente. La decisión fue tomada por ellos pocos días después, cuando Bruno apareció de nuevo en el edificio, esta vez exigiendo ver a Mateo y amenazando con llamar a la policía, alegando que Clara le estaba impidiendo ejercer sus derechos paternos. Afortunadamente, Ricardo había provisto un nuevo protocolo con la seguridad del edificio y Bruno no pudo pasar de la portería, pero el incidente
fue suficiente para convencer a Clara de que necesitaban distancia. «Vamos a Atibaya», accedió esa noche mientras ella y Ricardo hablaban en voz baja en la cocina después de que los niños se hubieran acostado. «Al menos hasta que todo esto se resuelva», añadió. Ricardo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. «Prepararé todo. Podemos ir mañana mismo». «¿Tan rápido?». Clara parecía asustada por la urgencia. «Cuanto antes mejor. Bruno claramente está escalando sus acciones. No quiero arriesgarme a que intente algo más drástico». Clara se estremeció pensando en las palabras amenazadoras de su excompañero. «Tienes razón. Empezaré a empacar nuestras cosas». A la mañana siguiente, mientras Clara le explicaba a Lucía el cambio temporal, presentándolo como una especie de vacaciones prolongadas, Ricardo coordinaba los detalles logísticos. Contrató una empresa de seguridad privada para que los acompañara a Atibaya, además de alertar al condominio sobre la delicada situación. «No entiendo, mamá», dijo Lucía confundida. «¿Por qué tenemos que irnos?». «Es por ese hombre que vino aquí, el papá de Mateo». Clara dudó, insegura sobre cuánto revelar a su hija. «Sí, querida, Bruno, el papá de Mateo, está tratando de llevárselo de nosotros. No podemos dejar que eso suceda, así que nos quedaremos lejos por un tiempo mientras los abogados del tío Ricardo resuelven la situación». Los ojos de Lucía se abrieron de alarma. ¿Quiere llevarse a Mateo para siempre? Él dice que quiere ser el padre de Mateo, pero Clara eligió las palabras con cuidado. «No es una buena persona, Lucía. ¿Recuerdas cómo era cuando vivía con nosotros?». Lucía asintió, su joven rostro de repente serio. «Le gritaba a usted y rompía cosas cuando se enfadaba, y una vez…». Ella dudó como si reviviera un recuerdo doloroso. «Una vez la empujó tan fuerte que se golpeó la cabeza contra la pared». Clara tragó saliva, sorprendida por lo mucho que Lucía había presenciado. «Por eso tenemos que irnos, ¿entiendes? Para mantenernos a salvo. Y el tío Ricardo irá con nosotros. Él nos llevará allí y se quedará unos días, pero luego tendrá que volver para ocuparse de sus negocios aquí en Sao Paulo, pero prometió visitarnos con frecuencia». Lucía pareció decepcionada, pero asintió con valentía. «Está bien, mamá. Ayudaré a cuidar a Mateo. No dejaré que nadie se lo lleve». Clara abrazó a su hija, conmovida por su coraje y madurez. «Sé que no lo harás, mi amor. Somos una familia y nos quedaremos juntos. Lo prometo». Mientras terminaban de empacar, Clara no pudo evitar sentir una punzada de culpa. De nuevo se veían obligados a huir, a dejar atrás un lugar que habían comenzado a llamar hogar. Pero esta vez era diferente, se recordó a sí misma. Esta vez no estaban solos. Esta vez tenían a Ricardo, que había demostrado repetidamente que estaría a su lado, sin importar lo que pasara. Lo que Clara no sabía era que, mientras se preparaban para partir hacia el refugio temporal en Atibaya, Bruno ya había contratado a su propio abogado y había iniciado los procedimientos legales para obtener la custodia de Mateo. La batalla que se avecinaba sería más difícil y dolorosa de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. La casa de Ricardo en Atibaya era una construcción espaciosa y aireada, con grandes ventanas que se abrían a un jardín exuberante y una pequeña piscina. Ubicada en un condominio cerrado, ofrecía el refugio perfecto para Clara y los niños. «Es hermosa», susurró Lucía al bajarse del coche, con los ojos maravillados recorriendo la fachada de la casa y el jardín florido. «Pertenecía a mis padres», explicó Ricardo, mientras ayudaba a Clara a sacar las maletas. «La heredé cuando se fueron. Solíamos pasar todos los fines de semana aquí cuando era niño». Clara observó la propiedad con una mezcla de gratitud y malestar. Era un ejemplo más de la generosidad aparentemente infinita de Ricardo, pero también un recordatorio de la enorme disparidad entre sus vidas.
¿Qué vería un hombre como él, acostumbrado a tanto confort y privilegio, en ella y en los niños?